Hola, ¿qué tal? Soy Ariadna Massó, soy vuestra host y es un placer volver hoy con este episodio hablando de la modulación del microbioma de la piel. Lo haremos con Marc Güell, un invitado de lujo. Es investigador principal y profesor de ICREA, Research Professor en la Universidad Pompeu Fabra. Y a mí lo que me encanta, ¿no?, de Marc es esta visión tan científica, creando bacterias que viven en nuestra piel para mejorar, para modular la inflamación y para que podamos cuidar mejor nuestra piel. Es increíble. Marc ha participado en la creación de varias empresas en el campo de xenotransplantation, como eGenesis Bio, y también ingeniería del microbioma de la piel con S-Biomic. También con terapia genética o génica en Integra TX. Su labor como investigador se centra en el desarrollo de la tecnología molecular en biología sintética y su laboratorio investiga nuevas metodologías precisas de escritura de genes en genomas de mamíferos e ingeniería de microbiomas de la piel. Además, Marc ha recibido diversas distinciones y premios, como por ejemplo el Premio Nacional de la Ciencia Talento Joven de la Generalitat de Cataluña en el 2018 y también por parte del Gobierno de España en 2022. Hoy vamos a hablar entonces de la modulación del microbioma de la piel. ¿Qué son estos probióticos, estas bacterias vivas que viven en nuestra piel? ¿Cómo podemos ayudar a modularlas? ¿Cuáles son esos tips prácticos que tenemos que atender para tener nuestro cuidado de la piel con probióticos? ¿Y cómo vemos el futuro de la industria de la salud de la piel? Arrancamos. Hola Marc, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Será un placer hablar con vosotros. Muy bien, de hecho el tema, ¿no?, de este episodio, tenemos a Marc, que es un gran experto, creo que es el invitado adecuado, ¿no?, para poder hablar de la modulación, ¿no?, de la microbioma de la piel. Y de hecho, bueno, Marc, ya hace cosita de un año que creo que nos conocimos, te he estado siguiendo, la verdad que estoy muy contenta de poder hablar contigo, aprender de esta temática tan fascinante. Y para arrancar un poquito, quería preguntarte si así con un lenguaje fácil nos puedes describir qué son los prebióticos, qué son los probióticos y qué son, también hay una tercera tipología, ¿no?, que son los postbióticos. ¿Nos podrías dar un poco la explicación? Sí, sí. Estos son, digamos, tres maneras diferentes de interaccionar con la piel. Los prebióticos normalmente están más orientados a son productos no vivos que los usamos para intentar modular las bacterias vivas que tenemos en la piel. Estos serían los prebióticos. Los probióticos son directamente bacterias vivas que usamos para hacer intervenciones, ya sea en la piel, en el gut microbiome o en distintos microbiomas del cuerpo. Y después los probióticos es la parte final, ¿no? Esta vez no son vivos, pero serían, digamos, estas bacterias o lisadas o extractos, o sea, para intentar trasladar algunos de los principios activos que puede tener el microbioma, pero sin la bacteria viva, ¿no? Que a veces esto es beneficioso por cuestiones regulatorias o porque no siempre, lo podemos hablar más tarde, una bacteria viva es la mejor manera de intervenir en distintas aplicaciones. Qué interesante. Entonces, en nuestra piel, ¿no?, tenemos estas bacterias que son vivas, algunas pueden ayudar a modularlas. ¿Nos podrías explicar, por ejemplo, un prebiótico, cómo puede ayudar a modular la salud de la piel, ¿no?, la microbioma de la piel? Sí, la verdad es que los prebióticos solamente nos ayudan a modular las distintas poblaciones. Pero claro, en el fondo los efectos que tiene el microbioma es importante, ¿no? Nosotros hemos coevolucionado con estas bacterias, o sea, ellas han coevolucionado con nosotros y de hecho se han convertido en una cosa muy importante para nuestra fisiología. Son importantes para educar la inmunidad, o sea, para el sistema inmunitario, para incluso el desarrollo de los epitelios. Y otra cosa muy importante es como barrera. O sea, en el fondo, estos microbios nos protegen de otros potenciales patógenos que puedan invadir. Y por eso sí que es
importante que tengamos pues, un equilibrio bueno, y una manera de mejorar este equilibrio a veces es con determinados probióticos como inulina o algunos otros para poder de alguna manera reafianzar los que sabemos que son comensales y beneficiosos. Bien, y entonces, bueno, tenemos, ¿no? Como estas tres diferentes tipologías, los posbióticos, tu campo en concreto es el campo de los probióticos, ¿no? Las bacterias vivas que están en nuestra piel. Me encantaría saber un poquito más. ¿Cuántas tenemos de estas bacterias? ¿Tenemos millones? ¿Cómo funciona? Sí. Honestamente tenemos muchas, muchas. La verdad es que realmente todos los epitelios del cuerpo están muy poblados por bacterias. En el caso de la piel tenemos distintos tipos de bacterias, Cutibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus. Sí que es verdad que es un microbioma, digamos, menos complejo que, por ejemplo, el del gut microbiome, pero sí que sabemos que el microbioma de la piel afecta propiedades importantísimas de la piel, como puede ser, por ejemplo, la humedad que tenemos en la piel, el pH, la producción de lípidos, que estas son cosas muy importantes tanto para el aspecto como por la salud de la piel. Y esto que comentaba antes, y también como barrera para proteger de infecciones ocasionales. O sea que realmente son parte de nuestra fisiología. Sí, y de hecho, entonces son una barrera, ¿no? Muy importante y es muy interesante también lo que decías, ¿no? La diferencia que hay, quizás no es tan complejo como el ecosistema de microbiota intestinal, pero aún así mismo juegan un papel muy importante. Y aquí sí que quería empezar a entrar un poquito en condiciones, patologías de la piel, ¿no? Como por ejemplo una psoriasis. En estos casos, Marc, Sí. ¿cómo es su microbioma de la piel? ¿No? Sí. ¿Cómo puede afectar? Sí, aquí quizá sí me gustaría hacer un paso, digamos, atrás, ¿no? Y poner quizá en perspectiva. Y realmente, o sea, estas observaciones que son tan importantes, ¿no? De estos microbios para la fisiología de la piel, pero también ha sido bastante, yo creo, ha habido bastantes éxitos en usar, por ejemplo, la modulación de estas bacterias para distintas estrategias terapéuticas. En el caso, por ejemplo, del microbioma intestinal, tenemos varios ejemplos que han sido realmente muy, muy importantes, ¿no? Desde, por ejemplo, usar trasplantes de fecales para, por ejemplo, solucionar de manera satisfactoria infecciones de Clostridium difficile, que son unas infecciones muy difíciles de tratar, o, por ejemplo, incluso algunos estudios más recientes donde mediante la aplicación de determinados probióticos, como puede ser Arquemansia en el sistema digestivo, pues podemos mejorar la salud metabólica, por ejemplo, bajar el nivel de azúcar después de las comidas. O sea, cosas que en ensayos clínicos han visto pues, efectos muy, muy importantes. En el caso de la piel, estamos quizá siempre usamos el microbioma intestinal como fuente de inspiración, porque en el fondo hay más madurez, se lleva más tiempo estudiando, pero en la piel también estamos viendo efectos muy interesantes en modular el microbioma de la piel. Tenemos programas, por ejemplo, en acné, donde vemos que modulando básicamente las poblaciones de determinadas bacterias en la piel podemos mejorar. También vemos que incluso en campos como es la curación de heridas, también aquí se puede intervenir de distintas maneras a través del microbioma para acelerar y de hecho muchas, muchas otras aplicaciones que podemos ir hablando. Y qué interesante, ¿no? Lo que comentas de lo que Ujú. vemos en el campo de la microbiota intestinal con los trasplantes. ¿Es Ujú. posible en el campo de la piel poder efectuar un trasplante de microbioma de la piel? A ver, son cosas que estamos realmente al principio, pero sí que yo creo que los resultados son bastante esperanzadores. Nosotros desde hace años hemos trabajado bastante en este tema en concreto, tanto desde la empresa, bueno, tanto a través de empresas como también a través de la universidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una bacteria en concreto de la piel que se llama Cutibacterium magnes, y la ventaja que tiene esta bacteria es que vive bastante dentro de la piel, ¿no? Es una que vive en las invaginaciones donde hay las glándulas sebáceas. Ella es una parte bastante protegida y una de las cosas que tiene interesantes es que cuando ponemos esta bacteria allí, se queda. O sea, nos permite hacer lo que llamamos en inglés un engraftment, ¿no? Y claro, esto es muy interesante para poder hacer intervenciones con duración en el tiempo. Además, al estar tan profunda, digamos, en la piel, pues da acceso
a targets farmacológicos interesantes, como puede ser la glándula sebácea en sí misma o, por ejemplo, el sistema inmunitario. Y realmente esto sí nos permite, pues, por ejemplo, hacer aplicaciones de probióticos y modular de manera pues, dirigida a la población de estas bacterias. Y esto, por ejemplo, en el caso de algunos de los estudios, pues hemos podido demostrar que esto ayuda, por ejemplo, a modular el tipo de lesiones en acné y proporcionar pues, una herramienta más. Ujú. De hecho, hablaremos de sus Mm. estudios Sí. porque realmente ahí es muy interesante, ¿no? Todo lo que se está trabajando, lo que estáis liderando. Mm. Pero también quería aprovechar para preguntarte un poquito, ¿no? Comentabas esta bacteria, ¿no? Sobre todo que estáis trabajando más. em, ¿cómo, ¿Cómo podemos tener esa bacteria? Es decir, con cremas, con productos o incluso la llevamos, ¿cómo podemos potenciarla con nutrición, con qué factores generan este tipo de bacteria? Sí, esto es una cuestión, yo creo, muy importante, lo que comentas, porque, por un lado, además, hay una cuestión que si uno mira cuál es el principal factor de edad, o sea, de aging, curiosamente, si hay un marcador muy fuerte de la edad, es la proporción de esta bacteria. O sea, claramente, con los años la vamos perdiendo. Por ejemplo, una de las cosas claves que hace esta bacteria es modular la secreción de sebum. Esto es clave, ¿no? Para un buen aspecto de la piel, para la función de barrera. O sea, realmente esta bacteria es un elemento que, bueno, que parece interesante. ¿Y cómo podemos modularla? Yo creo que podemos hacer cosas a nivel de salud. Es una cosa que estamos aprendiendo, pero por ejemplo, vemos que determinadas cosas que aplicamos a la piel pues pueden modular el microbioma. Por ejemplo, se ha visto que las ceramidas, que son un componente en muchos cosméticos, pues en este caso estas bacterias las pueden usar y consumir. Y, por ejemplo, esto pues tiene un efecto, ¿no? en esta población. Otro producto que se ha visto en las interacciones es con el ácido hialurónico, que también es algo común en aplicaciones de cosmética, que también parece que tiene un impacto positivo en expandir algunas de estas poblaciones de microbioma que consideramos protectores y también promover esta diversidad. Normalmente en microbioma casi siempre diversidad correlaciona con mejor salud. O sea que yo creo que podemos, y cada vez también se habla más sobre todo la industria cosmética, ¿no? De desarrollar productos, no sé si respetuosos o que tengan en cuenta, ¿no? Durante su diseño el microbioma, porque bueno, porque claramente pues nos interesa mantener esta diversidad por tener una mejor salud de la piel. Sí, mensaje importante. Esta diversidad, ¿no? Es clave. Nos quedamos con este mensaje. Y Marc, cuéntanos un poquito entonces a nivel de evidencia científica, que de hecho, bueno, sabes, este episodio, ¿no? Este conjunto de episodios los hacemos de la mano de la ISD, con Sano, y de hecho, pues una misión común, ¿no? Es la generación de evidencia, este respaldo científico, divulgatorio. ¿Dónde estamos en cuanto a modulación de microbioma de piel y investigación y estudios? Bueno, esto obviamente es un campo muy emergente, que todavía estamos aprendiendo muchísimo, pero creo que ya hemos visto cosas que son interesantes, ¿no? Como comentaba antes. Por ejemplo, creo que cada vez es más claro que podemos hacer intervenciones que podemos modular este microbioma y hemos visto distintas modulaciones que correlacionan con aspectos positivos terapéuticos, ¿no? En el caso de acné. También, por ejemplo, hace poco que hemos trabajado en una colaboración en el caso de hidradenitis supurativa, que hemos visto que, por ejemplo, hay algunas bacterias de estas que ponemos en el cajón de positivas, pues se ven claramente reducidas en nuestros casos. Aquí eso también abre la puerta a futuras intervenciones. Y después incluso bacterias que no son directamente de la piel, ¿no? Por ejemplo, hay estudios muy interesantes que usan estas ammonia oxidizing bacteria y esto creo que ha sido un poco inspirado, por ejemplo, en tribus que, por ejemplo, de Amazonas, ¿no? Que obviamente usan pocos cosméticos y quizá están mucho más en contacto con la naturaleza, con el río, con la tierra. Y parece ser que estas bacterias también tienen efectos importantes en la piel. En este caso, por ejemplo, como el nombre dice, Ammonia Oxidizing Bacteria, lo que hacen es eliminar, ¿no? O procesar el amonio de nuestro sudor y estos compuestos nitrogenados que a veces huelen un poco mal. Y además, curiosamente, convertirlos en compuestos que son
bastante positivos. Por ejemplo, incluso se vio que al transformar este amonio en, por ejemplo, monóxido de nitrógeno, esto genera incluso efectos antiinflamatorios o incluso efectos de que quizá podrían incluso hacer bajar la tensión arterial, la presión sanguínea, ¿no? Porque como sabéis, el monóxido de nitrógeno es un vasodilatador. O sea que yo creo que se van observando aspectos muy importantes en muchas distintas indicaciones. He comentado acné, hidradenitis suppurativa, en atopic dermatitis creo que también hay muchos estudios muy, muy interesantes en psoriasis. Obviamente nos cuela mucho. Y la otra cosa, otro campo muy interesante, que es el tema de la cura de heridas, ¿no? Tanto curas de heridas o, por ejemplo, incluso en el campo de heridas asociadas a diabetes. También estudios muy interesantes donde allí también una modulación del microbioma se puede usar para mejorar este tipo de lesiones. Wow. Bueno, esto que has comentado, ¿no? De incluso estos estudios Mm, con poblaciones así más, ¿no? Remotas, mm, exposición a otro mm. tipo de ecosistema, ¿no? Sí, Y, sí, por sí. ejemplo, en el caso de la Amazonia me ha llamado mucho la atención, ¿no? De Mm, cómo podemos también estudiar, ¿no? Estas comunidades y la exposición que tienen mm. en otro tipo de ecosistema totalmente diferente. Entonces, este tipo de bacterias, ¿no? Pueden realmente sobrevivir o, como diríamos en inglés, ¿no? Thrive, realmente potenciarse en algunos ámbitos, países, geografías, naturaleza, es decir, en campos muy Claro, diferentes. claro, la verdad es que es una cosa interesante explorar, ¿no? Sí que nosotros, por ejemplo, algunas de las bacterias endógenas las podemos dominar un poco más, ¿no? Y predecir más esto que llamábamos engraftment, ¿no? Cómo se quedan en el caso de Cutibacterium. Claro, en este caso, pues bueno, es una cosa más abierta, ¿no? Pero claro, en el fondo, supongo que también las consecuencias de la industrialización, ¿no? De vivir en ciudades, pues bueno, también claramente se han visto en estudios que esto tiene sus puntos débiles, ¿no? O sea, los niños de ciudad pues tienen más asma, tienen más condiciones autoinmunes que los que viven en entornos rurales. Y bueno, yo supongo que alguna manera dirigida de aportar esta diversidad que no estamos expuestos ahora que, yo no sé, estoy en Barcelona, ¿no? Que estaría donde crecí en los Pirineos, pues bueno, yo creo que también aquí el microbioma puede tener un rol muy, muy importante. Y de hecho se han observado diferencias entre de microbioma dependiendo del entorno donde uno crece, ¿no? Um, Obviamente este es un caso más extremo, ¿no? Traer de cosas así más ancestrales a la sociedad. Pero bueno, en este caso claramente los efectos fisiológicos son muy interesantes y creo que es una cosa para incorporar a nuestro, no sé, toolbox, ¿no? de desarrollo. Y cuéntanos, Marc, ¿cuáles son los estudios que actualmente estás llevando a cabo en este ecosistema, en este espacio, o Mm. que van a venir dentro de poco? Sí, nosotros estamos muy interesados en usar el microbioma de piel para varias cosas, o sea, tanto para modular la piel, pero también para escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Porque en el fondo la medicina o el cosmético del futuro nos lo imaginamos como una cosa inteligente, ¿no? Que solo actúa si es necesario y sobre todo solo actúa en el sitio necesario. Y sobre todo tenemos dos grandes, digamos, ramas, ¿no? Una que es sensores, o sea, de alguna manera que nuestro cuerpo, estas bacterias aprendan a escuchar nuestro cuerpo, aprendan a escuchar cuando tenemos inflamación, cuando estamos expuestos a estreses. Y después, por otro lado, otra parte donde estamos diseñando intervenciones, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado una bacteria que puede modular el sebum, ¿no? O sea, de alguna manera hacer como un Accutane, que es este medicamento para el acné tan famoso, ¿no? Pues de manera natural con una bacteria. O, por ejemplo, también tenemos otro que es tiene un circuito que lo que hace es reducir la inflamación, que lo hemos podido validar, por ejemplo, en este caso, ah, que puede modular la inflamación asociada, por ejemplo, a rayos ultraviolados. O sea, tenemos estos dos campos y después los aplicamos en distintos problemas médicos. Uno, hemos trabajado desde hace tiempo en acné, que es una cosa que nos interesa. También tenemos un programa del European Innovation Council en atopic dermatitis, o sea, hacer algún tipo de lo que llamamos un skin microbial device, ¿no? Un microbio inteligente que pueda escuchar esta inflamación cuando aparece y que antes de que
se ejecute, pues que la bacteria pueda intervenir. Y después también tenemos otras aplicaciones de otros campos, ¿no? Desde repelentes de mosquitos, porque obviamente la piel es muy importante para evitar picaduras de mosquitos, o incluso cuestiones muy sorprendentes, como puede ser, incluso parece ser que desde la piel podemos regular lo que es la salud metabólica, o al menos parte. Wow, wow, súper interesante, Marc, y me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Este microbio inteligente que realmente no estáis creando, adaptando a estas diferentes condiciones y patologías, wow, me parece impresionante, la verdad. Y de hecho, ahora un poquito lo que quería hacer es hablar contigo a efectos muy prácticos. O sea, hemos aprendido ¿no? en lenguaje simple todo el trabajo que hay detrás, probióticos de la piel, su impacto en modular la salud de la piel. Hemos hablado de algunas patologías. Ahora a nivel práctico, Marc, ¿qué nos dirías, ¿no? Y con tu visión desde la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son algunas acciones que podríamos hacer para nuestro cuidado de la piel diario, incorporando estas bacterias vivas, estos probióticos, ¿no? ¿Cuáles son? Claro, nosotros somos realmente desarrolladores de tecnología, ¿no? Pero bueno, al menos a nivel de lo que es los principios básicos del microbioma, lo que sí que podemos decir es que yo creo que tenemos que pensar que estas bacterias son vivas, ¿no? Y si hacemos algunas intervenciones muy agresivas en nuestra piel, pues bueno, esto puede afectar la microbiota. Yo creo que cada vez hay más conciencia en la industria, ¿no? De diseñar los productos pensando en esto, ¿no? Y claro, en el fondo, esto se ha visto también mucho en el gut microbiome, ¿no? Por ejemplo, si tomamos antibióticos, pues esto tiene una penalización en el gut microbiome. Por eso se restringe el uso de antibióticos de manera muy, muy concreta cuando es estrictamente necesario. Por una cuestión de... ah, claro, estas cosas yo creo que también se aplican en la piel. Yo, por ejemplo, a nivel personal, intento evitar hacer abusos de, no sé, por ejemplo, de jabones, o sea, minimizar. Y bueno, y productos de la piel, pues bueno, intentar gestionarlo de manera que no, básicamente, cosas que sé que son tóxicas para las bacterias, pues intentar gestionarlas de manera de que se puedan minimizar. Ujú. Sí, es muy buen punto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esta es una de las preguntas que escuchamos mucho, ¿no? Y también a través de la plataforma es como, por ejemplo, una persona que está escuchando ahora que no es científica, que va a comprarse un producto de la piel, un cosmético, una crema hidratante, ¿cómo ellos y ellas pueden saber, porque hay muchos nombres, muchos tecnicismos, ¿no? ¿Hay algún tip, algún consejo que digas, bueno, pues quizás mira si hay la mención, ¿no? de esta sustancia o cuáles son, ¿no? Esos consejos más prácticos para gente, por ejemplo, como yo, ¿no? Que no tenemos el Yeah. conocimiento tan científico. Oh, yo sí que realmente, o sea, no, o sea, probablemente hay gente del mundo de la cosmética que conoce más a fondo esto, pero sí que al menos yo sé empresas que realmente etiquetan como microbiome friendly, ¿no? O sea, que realmente han mirado mediante test que tiene un impacto reducido en el microbioma. Y después hay algunas cosas que sabemos que son positivas, ¿no? Esto que comentaba antes, las ceramidas. Sabemos que esto, pues bueno, algunas de estas bacterias incluso las pueden usar como fuente bueno, para alimentación, o el caso del ácido hialurónico. O sea que realmente hay algunos ingredientes que sabemos que tienen impactos positivos en el microbioma. Ahora bien, sí que es una cosa que tenemos que ir aprendiendo entre todos, ¿no? Y sí que es un campo emergente y bueno, y seguramente todavía nos queda mucho por aprender. Ujú. Sí, 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 la verdad que sí, ¿no? Es un campo muy apasionante, pero sí que parece, ¿no? Que todavía nos queda un poco de recorrido. Entonces, si nos pudieras decir un top uno, top 2, ¿qué deberíamos fijarnos, ¿no? Para elegir estos productos? Ahora comentaste, ¿no? Por ejemplo, etiqueta microbiome friendly, el tema, ¿no? Evitar tóxicos. ¿Hay alguna cosita más
que creas que Oh, y también podamos... escuchar a su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente, y además gente, o sea, dermatólogos o gente con formación científica, que también han probado un poco con su cuerpo, ¿no? Mira, uso menos jabón durante un tiempo a ver cómo responde mi cuerpo, ¿no? Pero claro, también una cuestión de autorregulación. Por ejemplo, Cutibacterium magnes claramente lo que hace es básicamente participa en lo que es la regulación de secreción de sebum. Claro, si quitamos mucho Cutibacterium magnes, esto tendrá una consecuencia en el sebum que secretamos. Y claro, cada uno pues, puede encontrar su punto, ¿no? Donde se siente cómodo. A veces, no sé si es tan, o sea, obviamente es importante qué nos ponemos, pero también es muy importante con qué frecuencia y cada cuánto. Am, pero bueno, yo creo que y claro, y estas cosas es importante, no pasan de un día para otro, ¿no? O sea que probablemente hay que dejar unos días para ver qué efecto hace, ¿no? Y bueno, y de hecho hay algunos libros interesantes, ¿no? Que han experimentado. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Clean, que escribió, de hecho, un dermatólogo que es muy interesante y bastante basado en self-experimentation, ¿no? Como él, pues bueno, cambió bastantes de sus hábitos. En este caso es un caso con un punto de radicalidad, pero muy interesante también para leer y ver que como intervenciones en sus rutinas diarias, pues bueno, él vio unos efectos que le parecieron muy interesantes para mejorar la salud de su piel. Qué interesante, tomamos nota del libro Ujú, para poder compartirlo y de hecho, bueno, yo tengo mucha curiosidad. Me ujú, gusta muchísimo, ¿no? El punto de reflexión de los hábitos y cómo pues cambiando eso quizás vamos a ver, ¿no? Cambios en nuestra piel para conocernos un poquito más, ¿no? Es un proceso así más de exploración, pero realmente muy interesante, Marc. Y de hecho, pues hemos hablado, ¿no? Ahora de algunos tips así más prácticos de cara, pues, ¿no? A tener más conciencia de cara a nuestro cuidado de la piel. Yo quería preguntarte, Marc, ¿cómo ves el futuro, ¿no? Y sobre todo ahora hablando ujú. de estáis creando cosas tan interesantes, ¿no? Estas, estos microbios inteligentes, ¿no? ¿Cómo ves la industria, ¿no? Y sobre todo la modulación de la piel con microbioma, piel, en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? Eh, yo estoy muy optimista. De hecho, es uno de los campos que estamos priorizando muchísimo en el laboratorio porque yo creo que podemos tener un impacto enorme. Yo creo que el desarrollo tecnológico es totalmente exponencial. Y bueno, y por mencionar algunas cosas interesantes, por ejemplo, desde poder abordar cosas que incluso son contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que podemos usar estas bacterias para educar al sistema inmunitario con mucha eficiencia, ¿no? De hecho, se han demostrado incluso que puedes usar estas bacterias comensales como vacunas. Y esto es súper interesante, porque además, claro, es un comensal, o sea, no crea inflamación. O sea, yo creo que es yo que yo sepa, la única manera que podemos hacer una vacuna sin crear inflamación. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, por melanomas, hacer vacunas de melanomas mediante un skin commensal, en este caso es epidermidis. Después hay una cuestión muy interesante también, que es el tema de modular con muchísima precisión las poblaciones. Una manera es como lo hemos hecho nosotros desde el lab o con algunas de las empresas que trabajamos, que es básicamente mediante poner los microbios que queremos para desplazar los que no queremos, ¿no? Pero también hay herramientas ahora que nos permiten um, diseñar bacteriófagos. Bacteriófagos son los virus que matan bacterias y se pueden hacer muy precisos. Y así, pues no es solo eliminar aquella mola. O sea, en vez de usar un antibiótico que lo mata todo, pues no, ir a eliminar una bacteria concreta. Y esto es muy interesante. Y bueno, y después está la visión esta de futuro, ¿no? De lo que llamamos ahora los Engineering Living Materials. Esto yo creo que tanto en cosmética como en dermatología puede tener muchísimo impacto. O sea, hacer estas estructuras que probablemente estarán compuestas de biomateriales, con bacterias dentro, con funcionalidades avanzadas, ¿no? Que pueden hacer desde acelerar la curación, modular inflamación, y esto todo basado en principios moleculares que cada vez entendemos mejor. Y yo la verdad es que estoy muy optimista para poder esto, ¿no? Hacer intervenciones para hacer una piel mejor, y también otras cosas que vamos entendiendo, ¿no? Esto que comentaba antes de, por ejemplo, el tratamiento de heridas o inflamaciones, que vamos viendo también que a veces nuestro cuerpo, por ejemplo, no sé, en algunas inflamaciones, ¿no? A través de la piel, la misma inflamación secreta un poco de serum de la sangre, que esto, por ejemplo, altera muchísimo la población de microbios. Por ejemplo, S. aureus, que normalmente es
digamos, del bando, al lado malo, ¿no? Pues le encanta esto, le encanta la sangre. Allí pues crece mucho más y esto es un poco un ciclo que va aumentando esta inflamación. Yo creo que ya tenemos cada vez maneras de quizá poder modular de manera más específica usando bacterias que o bien protejan la piel o directamente intenten eliminar o reducir la población de esta que genera parte de la disbiosis. O sea que, bueno, incluso esto que decía antes, enfermedades metabólicas, o sea, la piel es un órgano que es muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? Obviamente, las funcionalidades clásicas, pero incluso hemos visto que la piel puede ser un elemento muy importante para movilizar grasa, que es una cosa que también estamos explorando, que es una cosa que me lo hubieran dicho unos años antes y no me lo hubiera creído. Pero sí, sí. De hecho, la glándula sebácea en el fondo es, ¿no?, como una fuente para canalizar grasa que parece ser que podemos movilizar del hígado, de la sangre, o sea que es de tejido adiposo, quiere decir. O sea, muy optimista, o sea, a nivel de poder hacer intervenciones a nivel del sistema inmunitario, metabólico y pensar en estos nuevos productos basados en Engineering Living Materials para tratamiento de heridas, inflamaciones, mejorar aspecto de la piel. O sea que, bueno, como siempre en el biotech las cosas tardan en llegar, pero bueno, yo creo que llegarán bueno, y pueden mejorar mucho y proporcionarnos soluciones de impacto. Me encanta tu mensaje tan positivo y qué potente, ¿no? Todo lo que estabas comentando. Ojalá, ¿no?, en pocos años, ¿no?, llegar a tratar, ¿no?, de esta manera tan precisa y me parece increíble, ¿no?, esta conexión también con salud metabólica, modulación incluso de grasa. Es increíble todo lo que está por llegar. Y Marc, al final tú, ¿no?, tienes un rol muy importante dentro de este ecosistema para seguir empujando, liderando estas iniciativas que nacen, ¿no?, en laboratorio y luego bueno, en nuestras vidas diarias, ¿no?, lo podremos vivir y utilizar. O sea que adelante, porque es increíble todo lo que estáis haciendo. Fantástico, pues un placer hablar con vosotros y sí, encantado de hablar en cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, Marc. Ha sido un placer. Yo me quedo con muchos mensajes, pero sobre todo el de la diversidad, todo este potencial, el poder, ¿no?, de los probióticos en nuestra piel y seguiremos tu viaje, tus iniciativas y tus proyectos. Muchísimas gracias, Marc. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias.